Muy buenos días, hermanos, sean cada uno de ustedes. Gracias por venir, hermanos, en este tiempo a nuestro Dios, en este foro dominical. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar en este lugar. Mi Dios, te agradecemos lo bueno que tú eres, mi Dios. Gracias por bendecirnos en este día con la vida. Te pedimos, Padre, que se tome el control de nuestras vidas en esta hora, mi Dios, que podamos honrarle y glorificarle, mi Dios. Que este culto, mi Dios, sea de honor grato con usted, mi Dios. Bendiga al pastor, bendiga su palabra, mi Dios, y ábrenos en este día, mi Dios. Te pedimos esto, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar cantando en esta mañana. Jesús es mi Rey soberano, hermano. Muy bien, hermanos, comenzamos, hermanos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es el puro, el Rey liberta hermano, el Rey liberta hermano. Dejando su trono de gloria, venido a cantar de la historia. Y yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Jesús es mi vida, que sobre el suelo siempre va. Así que yo vivo a mi lado, que liberto puedo mirar. Por eso comparto contigo, porque eres mi amigo. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Señor, que pudiera llorarte por tanta bondad para mí. Me basta feliz de llamarte en todo el entonces acepta mi vida, de ti solo queda bendiga. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Bien, hermanos, vamos a cantar un himno más, hermanos. Un himno que me gusta mucho, hermanos, Puente de la Vida Eterna. Espero lo conozcan y lo puedan cantar también. Bien, puente en esta hermosa mañana. Muy bien, hermanos, cantamos, hermanos. Puente de la Vida Eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia plena, dedicada corazón, confiar en agotable, abundante perdonar, por el monte adorable, gloria a ti debe manar, de los altos celestes, te quisiéramos ganar, explotados por la suerte, de lograrte reclamar. Almaceados carreteros, porque de todo el amor, bella cielo, padeciste, porque mísero amor, toma nuestros corazones, llénalos de seguridad, de tu espíritu dones, y de toda santidad. Guíanos, Señor, ciencia, humildad, amor, fe, nos ampare, tu clemencia, salva
que pase y traer los anuncios en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlén, hermanos, es un placer poder estar juntos en esta mañana. Sean bienvenidos. Ahora simplemente quiero recordarles, hermanos, que todo sigue en nuestra iglesia, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, y este día martes sí continuamos con el Instituto Bíblico, este martes sí continuamos. El día miércoles también tenemos el mensaje de la palabra de Dios con Nehemías. Y queridos hermanos, también quiero recordarles que el jueves sí tenemos enseñanza. Este viernes no pudimos tenerla por Zoom, no se pudo, pero este jueves sí vamos a tener también, jueves con hermana Lucy, su servidor, y el viernes, hermanos, también tenemos por Zoom a la misma hora. También el sábado a las 9 sí vamos a tocar puertas, y a las 5 de la tarde seguimos con la reunión de jóvenes, los domingos a las 10 de la mañana, y a las 6 de la tarde, gracias a Dios, hermano, Ignacio Barajas está ya en casa, está recuperándose, así que les animo, hermanos, que sigan orando por él, por su esposa Alicia y por toda la familia. También sigan orando por hermano Luis Lara, sigan orando, hermanos, también por nuestro hermano Lupita Osuna, nuestro hermano Lupita Lizárraga, que el Señor la siga fortaleciendo. También, hermanos, están orando por la mamá de nuestra hermana Lupita. ¿Cómo sigue ella? Todavía no le han operado todavía, hermanos, a hermana Lidia, la mamá de nuestra hermana Lupita Colmenares, así que están orando, hermanos, por ellos. También están orando por la iglesia, que Dios nos ayude, hermanos, para continuar y seguir adelante. Ahora queremos estar arrancando un poco más fuerte dentro de un par de semanas, ya que terminemos nada más aquí a los lados, hermanos, vamos a estar arrancando ya, yo creo, bien fuerte, así que vamos a continuar, hermanos. Ya el malecón está lleno, todo está lleno, el mercado ya abrieron las puertas, todo está así, hermanos, que vamos a echarle muchas ganas para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que por mi parte son todos los anuncios. Está hablando también hermano, yo creo un poco batallando un poco, ¿verdad, hermano? Pero vamos a hablar con nuestro hermano Quiñones, a que Dios le fortalezca y le permita seguir adelante, hermano. Vamos a tomar un tiempo para orar por esto que acabo de mencionar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de ella y que nos permitas en este tiempo de prueba, en este tiempo de necesidad, Señor, que nos permitas confiar y que realmente nuestras vidas, Señor, podamos ver a través de nuestra vida realmente cómo está nuestro corazón, Señor, delante de usted. Háblenos a través de su palabra, anímenos, refresquenos y ayúdanos, Señor, a continuar. Te pido por los hermanos que están malitos, Señor, que usted les bendiga, Señor, que usted les levante, también por William, por Jesús Antonio, Señor, ahí en el Hospital General, que usted ponga su mano de poder sobre ellos. Señor, gracias, Señor, porque los médicos dijeron, Señor, que solamente un milagro podía levantar a Jesús Antonio. Señor, la iglesia está orando sin cesar, Padre, y sabemos que ha sido tu gracia, Señor, que le ha restaurado, le ha levantado. Ayuda, Señor, a esas familias que fueron salvas, Padre, que de poco tiempo puedan estar con nosotros. También te pedimos por los hermanos que están malitas, también por la hermana que está ahí, Lidia, Señor, en el hospital, Señor, en el seguro, que usted ponga su mano de poder, Señor, sobre ella, y, Señor, le fortalezca y le dé pronto auxilio, Señor, como a cada uno de los hermanos. Gracias por hermano Ignacio, Señor, que ya le tiene confianza allá afuera. También, Señor, el hijo de don Jesús también está fuera, Señor, y te pedimos, Señor, que siga refortaleciendo sus pulmones, como hermano Lupita Lizárraga, hermano Lupita Osuna, como hermano Luis Lara, Señor. Y te pedimos que sigas bendiciendo a nuestros niños, Señor, nuestras niñas y a nuestras familias en la iglesia, Señor. Te pedimos por la salvación de nuestra ciudad y que fortalezca, Señor, y dé sabiduría a los doctores, para aquellos que están en el ramo médico, Señor, que usted les ayude y les cuide también. Te pedimos por la salud también de nuestra hermana Betty Murúa, que la siga fortaleciendo, Señor, y cuidando, como a su mamá y a toda la familia, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, Señor. Invito a ponerse de pie, hermanos, para cantar en esta mañana. La tumba le encerró a nuestro buen Dios, hermanos. Comenzamos, hermanos. La tumba le encerró, Cristo vivió, el alma encerró, Cristo y con el poder resucitó,
algo más, hermanos, para entrar a la predicación de esta mañana. Jesús es la luz del mundo, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos un buen Dios, hermanos. Cantamos, hermanos. Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Le invito a que se ponga de pie, hermanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leerlo alternadamente la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo alternadamente. Yo empiezo el primer versículo, hermanos. La palabra de Dios dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta alianza en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y todos juntos, hermanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, le pedimos que nos hable a través de las Escrituras, le pedimos, Señor, que nos llene de su gracia y que en esta mañana, Señor, nos enseñes acerca de ese tema tan primordial y tan esencial, Señor, que es la paciencia. Señor, por la paciencia nosotros podemos esperar en usted. Nosotros por la paciencia, Señor, entendemos realmente la condición de nuestra vida
Señor, por la paciencia, Señor, en realidad, Señor, muestra, Señor, tu vida en nuestros propios corazones. Háblanos, por favor, en esta mañana te lo pedimos, Señor, visítanos una vez más en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta mañana. Y una de las cosas, hermanos, que quiero hablarle en esta mañana es acerca de la paciencia. Hermanos, la paciencia es algo bien, bien importante en la vida de un cristiano. Sin la paciencia, hermanos, no vamos a comprender realmente cuál es el estado de nuestro propio corazón. Sin la paciencia realmente no vamos a comprender cómo está nuestro corazón espiritualmente también. Hermanos, si no entendemos la paciencia, no vamos a comprender tampoco, hermanos, cómo está lo más íntimo de nuestro propio ser. Debemos adquirir la paciencia en lo espiritual como en lo físico también. Si vamos a poder, hermanos, encontrar éxito en la vida cristiana, va a ser por medio de la paciencia, hermanos. Y también quiero que veamos, hermanos, también acerca de lo espiritual. Debemos encontrar paciencia en lo espiritual, como debemos encontrar paciencia en lo físico también. Alguien dijo, hermanos, que para tener paciencia y para descubrir el planeta Plutón, hermanos, un astrónomo que se llamaba Clyde, empezó a buscar al planeta por un telescopio, pero a veces, hermanos, duró días para ver un par de fotos. Después de meses de trabajo, el 18 de febrero de 1930, él vio un par de fotos en la constelación, en una de las constelaciones, y vio la imagen, hermanos, de Plutón. Hermanos, todo esto, hermanos, se llevó bastantes años para poder encontrar un planeta, y fue posible solamente, hermanos, por la paciencia. Este hombre, hermanos, no quitó el dedo del renglón. No es muy diferente, hermanos, en lo espiritual. Igual, hermanos, como este hombre encontró por la paciencia este planeta, hermanos, de la misma manera nosotros debemos de esperar en lo espiritual. El evento más grande, hermanos, de todos los tiempos que el cristiano tiene, hermanos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de esperar pacientemente en Él para, hermanos, ser recompensados. Ahora no estoy hablando de la salvación, estoy hablando, hermanos, que en nuestra vida debemos de vivir pacientemente la vida cristiana. Debemos de vivir, hermanos, pacientemente el andar de cada día en nuestra vida en la palabra de Dios, para ser pacientes, porque la venida de nuestro Dios cada día se acerca más y más. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente. Si no tenemos paciencia, hermanos, en nuestras vidas, vamos a actuar de una manera loca, de una manera muy precipitada, que nos va a llevar a tener grandes problemas en nuestra propia vida. Paciencia, hermanos, requerimos para todas las áreas de nuestra vida. Sin la paciencia no vamos a llegar a ninguna parte. Hermanos, número uno, quiero que veamos, hermanos, la fuente de la paciencia. Número uno, la fuente de la paciencia. Quiero que veamos aquí, hermanos, la fuente de la paciencia. La fuente de la paciencia. ¿Qué es lo que nos trae paciencia? ¿Qué es lo que nos trae paciencia? Hermanos, lo que nos trae paciencia es la prueba de fe. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 3. Vaya ahí sus Biblias, hermanos, a Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 3 nos dice. Ok. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, si hay una prueba en nuestra propia vida, esa prueba, requerimos para esa prueba, dice que requiere paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras maneras, hermanos, cuando estás siendo probado en algún área de tu vida, necesitas ser paciente, porque si no tienes paciencia, vas a reprobar la prueba antes de que vayas a la mitad de la prueba, o antes de que pudieras salir de la prueba, ya estás reprobado porque no tienes paciencia. Hermano, y lo que produce la fe, hermanos, la prueba produce paciencia en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos siendo probados? Nuestra fe está siendo probada para ver realmente cómo está nuestro propio corazón, cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos creciendo espiritualmente, cómo estamos en nuestra vida cristiana, cómo estamos en nuestro servicio.
Pero hermanos, cuando viene la prueba, realmente necesitamos paciencia, pero si no estamos ejercitados en la fe y en la paciencia, hermanos, no vamos a poder pasar esa prueba. Dice, hermanos, ¿qué es lo que nos trae paciencia? Según Santiago 1.3 dice que requerimos la prueba de nuestra fe, requiere paciencia. La forma verbal de esta palabra significa someter a alguien o a prueba algo con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona con la calidad real de una cosa. Dios permite, hermanos, esas pruebas en nuestra vida con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y la calidad de la fe individual y para mostrar su validez. Cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Hermanos, en otras maneras, si no hay prueba en nuestra vida, no vamos a descubrir realmente quiénes somos nosotros en Cristo. Nosotros decimos que somos cristianos, pero si no hay pruebas en nuestras vidas, realmente no vamos a saber qué nivel espiritual estamos usted y yo. Hermanos, usted dice, yo soy un buen cristiano de Dios. Bueno, cuando venga la prueba a tus hijos, ¿cómo vas a responder? Yo soy un buen cristiano. Hermanos, requerimos paciencia para nuestros hijos. Muchas veces hablamos a nuestros hijos, aconsejamos a nuestros hijos, que a nuestros hijos parece como si no les importaran los consejos que les damos. Parece que le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Y qué requerimos nosotros? Paciencia, hermanos. Paciencia. Y ahí es donde dice el Salmo 40, creo que dice el Salmo 40, vamos ahí, hermanos, las Biblias. Pacientemente esperé a Jehová. No sé si es el Salmo 40, no recuerdo bien. O Salmo 41, Salmo 40. Salmo 41 dice, pacientemente esperé en quién, hermanos. Pacientemente esperé en Jehová. Cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, ¿en quién tiene su esperanza? ¿En quién está esperando usted? ¿En quién está esperando usted, hermanos? Cuando ya todo, hermanos, parece que no hay salida, no hay nada, dice aquí el salmista, pacientemente esperé a Jehová, dice que esperó a Jehová. Hermanos, ¿qué significa esperar? Si yo le dijera, ¿sabe qué? Si usted me dijera, ¿sabe qué, pastor? Espéreme, usted una cuadra, por ejemplo, una cuadra aquí de distancia, y usted me espera en esa cuadra, usted una cuadra más adelantado que yo, y yo le digo, hermano, espérame. Y usted me espera una cuadra, ¿qué hace? Se para en ese lugar hasta que yo llegue, usted me está esperando. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana queremos ir corriendo, hermanos, sin tomar en cuenta a nuestro Dios, tomando decisiones equivocadas muchas veces en nuestra propia vida. Hermanos, no estamos y dice, Dios, espérame, todavía no es mi voluntad, te está saliendo de mi voluntad, espérame. Y dijo el salmista aprendió a esperar en Dios, y dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, fíjese, hermanos, muchas veces nosotros no estamos, hermanos, esperando en Dios. Muchas veces, hermanos, estamos yendo por todas partes, pero dice Dios, espera en mí. Es bueno que esperes en mí. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Ahora, hermanos, dice aquí el salmista también, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando usted espera en Dios, hermanos, Él te puede sacar de un pozo que trae desesperación a tu vida. ¿Cómo se llama ese pozo que te desespera? Yo no lo sé, pero usted lo sabe. Y dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de ese lugar donde el lodo que le ensuciaba, ese lodo que no le permitía tener sus pies secos, sus pies limpios. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y luego dice, cuando un hombre espera en Dios, quita sus pies del lodo cenagoso, quita esos pies de la desesperación y pone sus pies, dice, sobre lugar fijo, sobre una peña. Y dice que cuando confiamos en Él, hermanos, Él puede enderezar nuestros propios pasos. Muchas veces pensamos de una manera equivocada, hermanos, pero cuando esperamos a Dios, nuestra mente y nuestro corazón empieza a ser cambiado y transformado. ¿Cómo está, hermanos? ¿Por qué prueba está pasando en esta tarde, en esta mañana? ¿Por qué prueba? Recuerda, hermanos, que tiene que mostrar, es un examen de la fe, hermanos, cada prueba que tenemos en nuestras vidas y sirve para fortalecernos. Hermanos, en otras palabras, si yo no sé realmente
Si yo no tengo un espejo, realmente yo no sé si tengo un pelo parado aquí, yo no sé si tengo un grano aquí, yo no sé si tengo algo sobre mi rostro que da mala imagen. Hermanos, muchas veces la prueba de nuestra fe, hermanos, requerimos la paciencia para poder examinar realmente cómo está nuestro corazón. Hermanos, requieres paciencia muchas veces en ciertas áreas de tu vida. Hermanos, sin la prueba de nuestra vida realmente no vas a saber cómo está el estado de tu propio corazón y tu relación con Dios. Por medio de las pruebas, un cristiano aprende, hermanos, a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la quita en el tiempo designado por Él. Debemos de aprender a esperar en Dios. Necesitamos aprender, hermanos, a esperar en el tiempo de Dios, no en nuestro propio tiempo, y seguir confiando, aunque para nuestros ojos parezca que el mundo es gris y sin luz. Necesitamos seguir esperando en Dios. ¿Hasta cuándo, hermanos, se entrega un examen? Hermana Keila, ¿hasta cuándo le entregan, hasta cuándo usted tiene los exámenes cuando lo presenta a los niños? Hasta una vez que los ha terminado o se ha acabado el tiempo. Ese examen vuelve al maestro de nuevo. Hermanos, Él da como un maestro, y Él es nuestro maestro. Él nos da una prueba a nuestra vida muchas veces. ¿Para qué? No es por el propósito de hacernos sentir mal. La prueba es para que usted y yo crezcamos espiritualmente. No es para renegar, es para confiar más y más en Él. Y esa prueba sirve, hermanos, a nuestra vida, para ver cómo estamos, pero requerimos paciencia. Hermanos, muchas veces, hermanos, esa prueba es que, hermanos, nos da entendimiento en lo que estamos batallando en algo, pero requerimos paciencia. Hermanos, realmente esa prueba descubre verdaderamente la fe que usted y yo tenemos. Hermano, descubre realmente esa fe que tenemos usted y yo. Muchas veces podemos decir que somos cristianos, hermanos, que tenemos una fe muy inmensa y muy grande, pero en los momentos de prueba es realmente, hermanos, que nuestra fe es probada. Hermano, quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 12, por favor, rápidamente. 2 de los Corintios capítulo 12. Hermanos, Dios no se equivoca cuando pasamos por pruebas. Segunda Corintios capítulo 12, ya estamos ahí, hermanos. Versículo 7 en adelante, hasta el versículo 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Para que la grandeza de las revelaciones, dice, o sea, todo lo que Dios le había revelado al Señor Jesús al apóstol Pablo, hermano, él había pasado por ciertas cosas que usted y yo no. Él había, dice, hasta trasladado al primer cielo, segundo cielo. Él había visto grandes cosas, hermanos, y la mano de Dios en su propia vida. Pero él dice aquí, hermanos, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no, ¿qué, hermanos? Para que no me enaltezca sobremanera. Dice el apóstol Pablo, hermano, está reconociendo que hay algo en su propia vida, una prueba que está pasando, hermanos, y le fue dada para que no se exaltara, para que no se parara el cuello. Hermanos, qué tremendo lo que este hombre, hermanos, está diciendo, que Dios, hermanos, permitió algo en su propia vida para que no se enalteciera y poder seguir usando su propia vida el Señor. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo oraba y Dios hacía grandes cosas. Él pedía a Dios, hermanos, era un hombre usado por Dios. Y me ha dicho, bástate. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, Pablo, aunque tienes un aguijón en tu carne, debes de entender que debes de esperar a mí, y yo soy suficientemente en tu vida. Yo debo ser más grande que el aguijón que tienes en tu vida. Yo soy más importante que el aguijón que tú tienes en tu vida. Pablo, yo soy más grande que ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, tú has tenido muchos títulos,
estuviste con el mejor maestro Gamaliel, perseguiste a los cristianos, tienes tantos títulos, tienes un pedigrí muy grande en tu propia vida, traes un linaje bien tremendo, has tenido un encuentro conmigo, te he usado poderosamente, Pablo, pero sabes una cosa, Pablo, nada de eso sirve en tu propia vida. Pablo, aunque estás batallando en algo con un aguijón en tu propia vida, debo de ser suficiente para tu propia vida. No enfoques en el aguijón que tienes, enfoca en mí, le está diciendo el Señor al apóstol Pablo. Por tanto, dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a él que cuando él más se sentía débil, cuando él más se sentía propenso, cuando él se sentía, hermanos, tan desnudo, cuando él se sentía vulnerable, entonces dice aquí la palabra de Dios, que en su propia debilidad dice, pues sí, siendo débil, sentirme así, decía el apóstol Pablo, voy a tener a Cristo conmigo, va a estar obrando en mi vida, pues quiero estar en esa debilidad. Y dice aquí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más que en mi aguijón, voy a gloriarme en mis debilidades, en afrentas, en necesidades. Miren, hermanos, cómo cambió el corazón del apóstol Pablo cuando entendió que no debería de enfocar en los problemas. Eso era parte de la vida del apóstol Pablo. No debería de enfocar en los problemas. Debería de bastarle que Cristo estaba en su propia vida. Amén. Debería de bastarle que Cristo estaba en su propia vida. Y una vez, hermanos, que el Señor le dijo esas palabras, mire lo que ahora escribe el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Miren, ahora hay un gozo en el apóstol Pablo porque el enfoque es diferente en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, él entendió ahora que cuando él era débil, ahora Dios le daba de su gracia. Queridos hermanos, muchas veces vamos a ser probados, como dijo el apóstol Pablo, en nuestras tribulaciones, en angustias, pero debemos reconocer, no sé cuál sea su angustia, cuál sea su persecución, yo no sé cuál sea su necesidad, pero recuerde, hermanos, que cuando usted es débil en cualquier carga que tenga, es fortalecido por la gracia de Dios en su vida. Amén. Hermanos, muchas veces como el oro va a ser probado por el fuego para quitar toda la escoria, todas piedras que tiene adheridas, y el fuego va a quedar el oro ahí, hermanos, 100%, y va a quitar todas las cosas que están adheridas al oro. Hermanos, la prueba también de fuego que muchas veces nosotros nos van a quitar toda la escoria que tenemos, hermanos, para poder salir como ese oro brillante y reluciente. Hermanos, y no lucimos y no tenemos luz por nuestra propia vida, sino Él es quien produce la luz en nosotros. Así como el oro, hermanos, es un material muy, tal vez con otras piedras, no tiene mucho valor, pero una vez que quita todo, hermanos, ahora es algo muy hermoso. Hermanos, ¿no ha pensado usted muchas veces que si usted no hubiera pasado por ese problema, no hubiera dejado ciertas cosas en su vida? Tuvimos que pasar por ciertos problemas, por ciertas pruebas, hermanos, para ser probados como el oro con fuego. Hermanos, muchas veces va a llegar la tribulación, la aflicción, problemas, cargas. Pero eso va a desarrollar paciencia en nuestra propia vida. Necesitamos aprender a esperar en nuestro buen Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo estaba diciendo que él se estaba gloriando en las tribulaciones? Hermanos, porque era algo que iba a pasar en la vida. Era una prueba, hermanos, que tiene que venir. Es como, ¿por qué se tiene que bañar? Tarde o temprano tiene que bañarse. ¿Sí me explico, hermanos? Necesita el agua porque tarde o temprano tiene que bañarse. Una vez estaba trabajando en el taxi, yo creo como el 90 y
En el año 1994 tenía un taxi yo y había un señor con el que yo trabajaba ahí en Hermosillo. Y ese señor ya era una persona mayor. Y usted siempre lo iba a ver, hermano, bien, ¿cómo se llama? Ah, no sé cómo le dicen, bien pachuco, ¿no? Así el señor ya unos 60 y tantos años, casi 70, yo creo, tenía más de 70, bien pachuco el señor y con sus zapatos bien de charol y su vestimenta bien antigua y bien peinado, hermanos, con esa, no sé qué era, una brillantina que se ponía él, brilloso, todo usted lo miraba y decía, wow, este señor mayor, wow, usted rápido lo trasladaba a tiempos pasados, hermanos, pero cuando usted se acercaba a él a 2, 3 metros, pegaba el olor de él bien fuerte, olía horrible. Y una vez le dije yo, oiga, le digo, ¿y se bañó ahora? No. Y otro le preguntó de los taxistas que no se aguantaban, ¿no? Y le dijo, oye, le dijo, vino a buscarte tu hijo para que le des dinero para el gas, para poderse bañar con agua calientita. Dijo, yo ni me baño, dijo. Obviamente se notaba que no se bañaba. Hermano, lo que quiero decir, hermanos, en otras palabras, que necesitamos paciencia. Sabemos, hermanos, que necesitamos gas porque sabemos que tarde o temprano vamos a usarlo. Tarde o temprano, hermanos, vamos a necesitar el agua. Tarde o temprano vamos a necesitar ciertas cosas en la vida. Y así son los problemas que vienen a la vida. Tarde o temprano van a estar en su vida y en mi propia vida también. Requerimos paciencia, hermanos, para poder soportar y poder seguir adelante. Dijo aquí el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, necesitamos paciencia. No tires la toalla, no te agarres de las de los cabellos. Hermanos, necesitamos la paciencia en nuestra propia vida. Tribulaciones, hermanos, necesitamos paciencia. Una palabra, hermanos, que se emplea para aludir a presiones exteriores, como la de una prensa, hermanos, que extrae líquido de los olivos, hermanos, como son las uvas, que se exprime, hermanos, a esas presiones, hermanos, se agarra la uva para sacar todo el líquido que hay ahí, hermanos, también se requiere, hermanos, lo mismo, hermanos, esa tribulación, yo creo que una uva, hermanos, es atribulada cuando es presionada hasta sacarle la última gotita de líquido que tiene. Es lo mismo, hermanos, esas tribulaciones trae lo mismo de nuestra propia vida, hermanos, extrae hasta las últimas fuerzas que Dios nos da, pero Dios está ahí. Aquí, hermanos, muchas veces alude, hermanos, a las presiones normales que usted y yo tenemos en nuestro diario vivir. Hermanos, las tribulaciones van a ser inevitables. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos causa cierta reacción en nuestras vidas, porque hermanos nos están presionando, a nadie nos gusta que nos presionen. Ciertamente cuando usted va en un pecero y alguien le pone la mochila a un lado, reaccionamos, hermanos, no somos pacientes. ¿Cierto o no es cierto? Reaccionamos porque, hermanos, eso muestra, hermanos, cómo está la paciencia en nuestras vidas. Queridos hermanos, la paciencia, hermanos, en algunos lugares se traduce como un término que se refiere a la resistencia. La paciencia se refiere a algunos términos como a la resistencia o la capacidad de mantenerse firme bajo peso y presión de un peso tan tremendo, hermanos, sin sucumbir en la propia vida. Ahora, hermanos, cuando estás tan presionado como esa uva para sacarte lo último que dice, ya no tengo fuerzas, ya no puedo en mi propia vida. No, sí puedes, estoy hasta Filipenses 4:13. Hello. Todavía podemos, hermano, está Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo, cuando ya no puedo, todo lo puedo entonces. Hermanos, estamos viendo, hermanos, la fuente de la paciencia, la prueba de la fe, hermanos, estamos viendo la paciencia. Ahora quiero que veamos también, hermanos, número 2. No solamente vimos la fuente de la paciencia, sino también la necesidad por la paciencia. La necesidad por la paciencia. Hermanos, ¿en qué necesitamos paciencia en nuestras vidas? Necesitamos paciencia por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos la vida cristiana como si nosotros fuéramos los únicos que estamos pasando por pruebas, por dificultades,
Parece, hermanos, que nosotros enfocamos en nosotros mismos, pero se nos olvida que el Señor Jesucristo está por venir en cualquier momento en nuestras propias vidas. Hermanos, necesitamos tener paciencia en esta pandemia en la que nos encontramos. Estamos teniendo, hermanos, ¡ay, se va a acabar el mundo! No, hermanos, el mundo no se va a acabar. Yo voy a la gloria con Cristo. Y apenas empieza lo mejor de la vida. ¡Hello! Se va a acabar la vida aquí, ¿verdad? En Mazatlán, en todo el mundo, coronavirus, se va a llevar a todo el mundo. He estado viendo en una página en la que estamos, hermanos, en un grupo de pastores de muchas partes del mundo, y podemos entrar nosotros ahí, yo y mi esposa, y podemos convivir en esas páginas, y podemos estar orando unos por otros, poniendo peticiones de la iglesia, y he estado viendo, hermanos, que Dios está llamando a muchos siervos de Dios, bautistas de aquí de México, porque es una página acá, y estoy viendo que muchos hombres, siervos o varones de Dios están siendo llamados y mucha gente puede pensar, no, pues dejó una gran esposa, y no lo dudo, dejó una gran iglesia, no lo dudo, dejó unos hermosos hijos, no lo dudo, hermanos, pero en realidad, hermanos, ellos no están dejando nada. Ellos no están dejando nada. Dice la Biblia que somos peregrinos, somos aves. ¿Qué hace un ave? De repente pasa por aquí y ya está en el otro lugar. Somos peregrinos, hermanos, somos aves de paso. Hermano, nuestro destino no está en una ciudad. Nuestro destino no está en un país. Nuestro destino está en los cielos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Sí me explico, hermanos? Hermanos, y estos hombres no perdieron nada. Ellos ganaron el cielo. Aquellas tribulaciones que ellos pasaron, ya no hay tribulaciones con Cristo en el cielo. Hermanos, calles de oro. Si me gusta la Sánchez Celis, me encanta la Sánchez Celis, me encanta la ciudad de Mazatlán, me gusta Sinaloa, me gusta el país de México, me gusta Estados Unidos. Pero como no conozco el cielo, no me imagino. Pero si México, Estados Unidos y nuestra ciudad me encanta, porque las conocí. Ahora la Biblia me describe ciertas cosas del cielo. Un día cuando esté en la presencia del Señor y esté en el cielo, hermanos, me voy a dar cuenta y decir, wow, este mundo lo creó el Señor, pero entró el pecado. Mundo perfecto. En el cielo no se permite pecado, no hay corrupción, no hay tristeza, no hay dolor. Hay gozo por toda la eternidad. ¿Sí explico, hermanos? Gozo. Hermanos, estos hombres no perdieron nada, pero fueron pacientes hasta el final de su vida, esperando la venida del Señor. Aquí en Santiago, hermanos, vamos de nuevo. Santiago, hermanos, está escribiendo a los expatriados, estos cristianos, hermanos, que por la persecución fueron esparcidos, y ellos fueron por todos lados, y como no había un lugar para ellos, para que ellos pudieran congregarse, ellos estaban en persecución constantemente, estaban pasando por estaban pasando por un tiempo de prueba. Ahora, hermanos, cuando ellos estaban pasando por un tiempo de prueba, Santiago, aquí el escritor, les dice, hermanos, y les habla directamente a sus propias vidas, y les está diciendo que no se desanimen por esa prueba de fuego que están pasando. Le está diciendo, tal vez los esposos, tal vez las esposas eran muertas, tal vez los hijos eran muertos enfrente de ellos, y ellos por causa del evangelio, por causa de ser llamados cristianos, se mantuvieron firmes. Y mira lo que Santiago sigue escribiendo, hermanos, a estos hombres, y les dice que tengan buen ánimo. Pero aquí en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, mire lo que les dice, hermanos. Ya estamos ahí, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. O sea, no tengas paciencia el día de hoy porque estás en persecución. No solamente tengas paciencia el día de mañana porque tienes persecución. No solamente tengas paciencia durante unos meses, unas semanas y unos años. Les está escribiendo Santiago y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esperen cada día en la gracia de Dios. Tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad, dice, mire hermanos lo que le pone aquí y les ilustra a ellos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando que con paciencia que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, ustedes conocen a la hermana Liz Witimea y a su padre, al pastor Abraham Witimea. Ellos siembran por temporales. Él tiene hectáreas, el papá de hermana Liz. El pastor Abraham, él tiene tierras, y la tierra es muy arenosa en ese lugar donde él tiene las hectáreas, y él no puede sembrar, hermanos, con bomba, con agua, con canal. Él no puede sembrar de la misma manera. Él necesita esperar las lluvias para poder sembrar. Y hermanos, ellos siembran, empieza a caer el agua, ellos preparan la tierra, siembran la semilla de la sandía, y empieza a caer el agua, hermanos, empieza a crecer, y luego están esperando otra vez el agua para que siga dando el fruto. Y así dan las sandillotas, así dijo el pastor, habrá unas sandillotas grandotas. ¿Verdad? Yo traje una camioneta llena de pura sandía ahí, hermanos, llevé cuando vivíamos en aquel lugar. Hermanos, y aquí le está diciendo él, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y luego el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, todos juntos, se acerca. La venida del Señor se acerca. ¿Por qué te atribulas, hermanos? Mira, hermanos, estamos construyendo, estamos trabajando para que más gente conozca de Cristo, para que más nos involucremos en la obra de Dios, para que sigamos adelante, para sacar más gente de las garras del enemigo, puedan restaurar sus vidas, puedan restaurar sus familias, hermanos, y la gente pueda reconocer al Señor como Señor y Salvador de su vida. Hermanos, estamos aguardando con paciencia la venida del Señor. Y usted puede decir, ¿para qué estamos construyendo si todo se va a acabar? Porque estoy aguardando con esa paciencia y porque sé que el Señor viene, sí viene por nosotros, pero ¿qué tal de los demás? Estoy esperando la venida del Señor, por eso estoy trabajando como estamos trabajando como iglesia. Porque el Señor sí viene por nosotros, pero no queremos que esas almas vayan a un tormento que se llama infierno por toda la eternidad. Hello, hermanos. Y aquí les está diciendo él, hermanos, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, se acerca. Hermanos, debemos tener paciencia por la venida del Señor Jesucristo. Número 2, hermanos, debemos de tener paciencia para apoyarnos unos a los otros. Debemos de tener paciencia para apoyarnos los unos a los otros. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 2. ¿Estamos contentos, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 2. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Necesitamos la paciencia para apoyar los unos a los otros. Dice, con toda, Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Con toda qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Una persona, está diciendo aquí Pablo a los Efesios, que se requiere humildad y mansedumbre para soportar con paciencia los unos a los otros, y todavía añade otra palabra, en amor. Hermanos, ay, ay, ay. O sea, debo esperar pacientemente y todavía amándoles. No estoy hablando a la iglesia, ¿verdad? Se escuchó como a la iglesia. No estoy hablando así. Estoy hablando, hermanos, de que los unos a los otros debemos de ser pacientes los unos a los otros, llamarnos los unos a los otros. Pero para poder ser pacientes, llamarnos unos a nosotros, debemos de ser humildes y mansos primeramente. Si no somos humildes y mansos, no vamos a ser pacientes y no nos vamos a tratar con amor. ¿Qué hace una persona impaciente, hermano? Se arrebata, ¿no es cierto? Y con amor. Imagínense una persona impaciente y sin amor. No, hombre, nos pone como perro en la calle, hermano. Hermano, quedamos así.
¿Por qué? No tiene paciencia, y si no tiene paciencia, tampoco lo va a hacer con amor. Es que yo no soy así. Es que el fruto del Espíritu Él lo produce, hermanos, y si no lo tenemos, es porque nos falta comunión con Él. Y añade, con toda humildad y mansedumbre. Debemos de soportarnos, dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Oh, hermanos, necesito ser humilde. Necesito ser manso, no menso, manso. Manso. Humilde, necesito ser manso. Necesito soportar con paciencia los unos a los otros, para no decirle a mis hijos, es que me entiendes, para no decirle a mi esposa, ¡ah! ¡Ah! ¿Quién sabe lo que estoy diciendo, hermano? ¿Quién sabe lo que estoy diciendo, hermano? Necesito paciencia, tener humildad Dios, y eso es algo que viene de Dios en mi comunión y mi caminar con Dios. La tengo, lo dudo. Por eso necesito al Señor en esta mañana que me ayude. Necesito humildad, mansedumbre para soportarnos unos a otros con paciencia. Ajá. Ay, Señor, ay, ¿qué hago? No lo aguanto, no lo aguanto a ese pastor, no lo soporto. Con paciencia, todavía no pasa la prueba. Sé paciente. Y luego dice, amando. ¿Qué es amar? Amar sin ser amado. Amar no es sentimiento, es mi decisión amar, aunque no me amen, dijo el apóstol Pablo. Yo amo mucho, dijo el apóstol Pablo, aunque me amen menos, dijo el apóstol Pablo. Así necesitamos amar, no es un sentimiento, es que me la hicieron. El amor es una decisión. Hello. Apúntele bien, hermanos, Efesios 4:2. Hermanos, debemos apoyarnos los unos a nosotros en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor. Debemos apoyarnos unos a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos apoyarnos unos a otros, hermanos. Amén. Hasta los que están ahí en Facebook. Amén. Digan. Vamos a ver, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:14, rápidamente. ¿A quién tienes que soportar? ¿A quién tienes, hermanos, que soportar en amor? Aunque no lo merezca, tal vez. ¿A quién tienes, hermanos, que tenerle paciencia? Aunque no lo merezca. ¿Con quién te necesitas portar manso y humilde? Aunque no lo merezca. Primera Tesalonicenses, dije 5:14, ¿verdad, hermanos? También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? Aquellos que no hacen nada. También os rogamos, ya se puso serio todo. ¿Qué pasa? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¡Se le ganan, mijo! Levántate, báñate, si andas mal. Regálale un par de bedoyectas, hermanos, en 1 hora están listos si no le gustan las inyecciones como a mí. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con los que me caen bien nomás. Para con todos. Hermanos, debemos tener paciencia los unos a los otros y sostener. Dice la Biblia. ¿Y qué, hermanos? Y que sostengáis a los débiles. No dice aguantar y sufrir, dice sostener. Yo sostengo, mire. Una cosa es sostener y otra cosa es para aguantar. Son cosas diferentes.
¿Cuáles son, hermanos, algunos lugares en que usted y yo necesitamos más paciencia? ¿Cuáles son los lugares donde usted y yo necesitamos más paciencia? Número 1, con tu familia. Con tu familia son los que más necesitamos paciencia. Pero papá, ¿por qué esto? Manzana, plátano, perita. Y así agarran la onda esa, ¿no? O no la agarramos, mejor dicho. Necesitamos paciencia con nuestra familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas. Hermano, muchas veces necesitamos paciencia. A veces usted dice algo y no se hace, necesitamos paciencia. No debes de vestir así, necesitamos paciencia. No debes de comprar aquello, necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia, hermanos, en cómo nos hablan, en cómo hablamos. Hermanos, necesitamos paciencia para con nuestra iglesia. Necesitas paciencia con tu pastor. Necesitas paciencia, hermanos, con los hermanos de la iglesia. Ahora sí que un amén fuerte, ¿no? Con su pastor. Bueno, necesitamos paciencia, hermanos, con los hermanos, con su pastor, con los hermanos de la iglesia. Necesitamos paciencia, hermanos, en nuestro trabajo. Es que no me han subido el sueldo, pastor, y me hacen trabajar como un loco. Necesitas paciencia, hermanos, aunque no te suban el sueldo. ¿Ya le pediste a Dios por otro trabajo? ¿Ya le pediste, ya estuviste compartiendo el evangelio? Bueno, necesitamos paciencia, porque a veces con el sueldo que tenemos, pídele a Dios que nos ayude a ser mejores administradores. Necesitamos paciencia, hermanos, con las personas que trabajamos en nuestro trabajo, con nuestros colaboradores. Hermanos, necesitamos paciencia. Con mi propia persona muchas veces. A veces, hermanos, nos enojamos con otras personas por cosas que hacen y no nos damos cuenta que nosotros hacemos las mismas cosas que ellos. Y el problema es que nos enojamos con otros cuando nosotros somos peores que ellos. Necesitamos paciencia, hermano. A veces con mi propia vida para guardar los labios, mis ojos, los oídos, mis manos, mis pies y con todo mi cuerpo. Necesitamos paciencia. Ya los dormí, hermanos. Necesitamos paciencia, hermanos. La necesidad de la paciencia con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo, con nuestras propias personas. Y número 3, para irnos a la casa ya. Necesitamos paciencia para comer también, hermanos. Amén. Paciencia, hermanos. Sobre todo, paciencia sobre todo debemos de obtenerla. Número 3, paciencia sobre todo debemos de obtenerla. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hermanos, a veces me pongo a platicar con mis hijos y hablamos acerca de cuándo se van a casar, ¿verdad? No es que coman mucho mis hijos, hermano. Pero a veces le pregunto cuándo se van a casar y con quiénes se van a casar. Y a veces me empiezan a decir una bola de cosas. Y a veces se agachan, a veces no dicen nada y a veces sí hablan. Y yo les digo, mijos, ustedes son iguales que todos los jóvenes de la iglesia. Ustedes no valen más que otros jóvenes de la iglesia, ni ellos valen más que ustedes. Pero muchos jóvenes sí valen más que otros jóvenes. Cuando ponen en práctica los consejos de la palabra de Dios, sí tienen más valor que otros. Todos son iguales. Ponga atención en esto, hermanos. Todos somos iguales, ahí somos más que eso. Pero hay jóvenes que van a hacer brillar la palabra de Dios en su vida, que le va a dar valor a su propia vida. No es que tú no nos sirves para esto, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que la palabra de Dios sí da valor a nuestros propios hijos. Cuando ellos la ponen en práctica, ellos valoran y honran la palabra de Dios, Dios les honra también a ellos. Les he dicho a mis hijos, Daniel, sé paciente con quién te vas a casar. Esteban dice, yo me caso de volada, dice Esteban. Ese es un
Juan Camaneco el que era, hermano. Bien enamorado de Esteban. Pero Daniel le digo, mi hijo, fíjate con qué señorita te vas a casar. Fíjate con qué mujer te vas a casar. Porque vas a orar a Dios, Él te va a pedir sabiduría, pero al final tú vas a tomar la decisión. Ah, es que me salió mala mujer, Dios se equivocó. Dios no se equivoca, hermanos. Ten paciencia, mijo, con quién te vas a casar. No le hace que sea una persona humilde, una persona sencilla, o con recursos, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Si tiene o no tiene, no tengo ningún problema. Si es de la alta, de la media, de la baja, de la baja, de la media, de la alta, no tengo ningún problema. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero que sea una señorita, una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. Que sirva a Dios sobre todas las cosas. Que honre a Dios con lo que sus bienes, que honre a Dios y que sirva. Dice mi hija, hija, no te enamores de cualquier carita de perro. Pongan atención en esto, hermanos, porque somos padres, muchos de nosotros. No te enamores de cualquiera que traiga dinero. No te enamores si tiene o no tiene recursos. Enamórate de un hombre que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Mira, mi hija, yo hablo con mis hijos, ¿no? De nada te sirve casarte con un hombre que viene a la iglesia de vez en cuando, que sirve de vez en cuando, que diezma de vez en cuando, que tiene otras prioridades antes que las cosas de Dios. ¿Por qué? Me dijo. Bueno, muy fácil. Porque si ahorita que no están casados, falta la iglesia, es inconstante en las cosas de Dios, imagínate cuando tengas responsabilidades. Tanto que me has costado para que camines con Dios, para que camines en santidad, para guardarte y aún así batallamos con nuestros hijos, ¿no es cierto, hermanos? Para de repente soltarte y que diga el marido celoso, enojón, no vas a ir a la iglesia, te vas a quedar aquí porque estoy enojado con el pastor, aunque yo no fuera el pastor de esta iglesia. Y tú no vas a venir, tú vas a perder. ¿Quiénes van a perder? Mis nietos. Yo no quiero que mi generación, que eres tú, vales mucho. Herencia de Jehová son los hijos. Yo no quiero que tú pierdas, mi amor. Y número dos, yo no quiero que la siguiente generación pierda por causa de que tu padre no te dio dirección en tu propia vida. Si los demás no quieren obedecer, eso a mí como pastor no me importa. Porque yo soy pastor de toda la iglesia, pero como padre, como pastor me interesan todos, hermanos, pero como padre, yo voy a dar mi vida por mi hijo. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, si aquella persona es irresponsable ahorita, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Te di un talento para que lo multiplicaras y lo enterraste y no hiciste nada. Mente corta, cabeza chica. Yo no quiero que el día de mañana mis nietos anden en un baile tomando y fumando y drogándose, viviendo en prostitución, porque su padre no le dio dirección y mi hija no pudo entender la palabra de Dios. ¿Tengo hijos perfectos? No, por eso estoy diciendo esto, hermanos. Ellos necesitan paciencia. Mis hijos son imperfectos como su padre es imperfecto. Por eso necesito la instrucción de la palabra de Dios. Yo no quiero que después una persona diga, bueno, papá, ¿qué tienes, hija? No, pues me golpeó mi esposo. Híjole, mi amor, ¿qué hago? Ya estás casada, eres harina de otro costal. Voy a orar por ti, voy a tratar de aconsejar a ver si aceptan el consejo. No, papá, me dejó por otra mujer. Oh, papá, mi amor, son tus problemas. Solamente puedo ayudarte a orar por ellos. Es otro matrimonio, hermanos, no me puedo meter. Puedo orar, interceder. Mi tiempo es ahorita, antes de que tomen sus decisiones.
Necesitan ser pacientes en escoger al hombre de su vida. Imagínate, hermanos, mi nieto o mis nietos, tomando una botella con un cigarro. Hermanos, imagínense perdiéndose los cultos. Perdón, hermanos, imagínense, mi hija siempre en las cosas de Dios. Imagínense, hermanos, darle un lugar al diablo, ¿no, hermanos? Necesitan tener paciencia nuestros hijos en cómo escoger. Mi amor, ¿por qué no llegaste a la iglesia? Los estoy esperando. Papá, es que mi esposo tuvo que trabajar. A buscar primeramente el reino de Dios, y eso viene primero a los padres para que nuestros hijos puedan vivir de la misma manera. Hermanos, tal vez este mensaje y eso que estoy diciendo no les va a gustar mucho, pero eso es lo que dice la Biblia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso, hermanos, es que me quiero meter en la vida de mis hijos, y yo le he dicho a los jóvenes de nuestra iglesia, les guste o no, y les guste a los padres o no, me voy a meter en el noviazgo de sus hijos, les guste o no. Porque un día yo voy a dar cuenta de esta iglesia, de sus hijos, aunque sean sus hijos. Yo voy a dar cuenta a Dios en cómo dirigir la vida de sus hijas y la vida de sus hijos. Por eso como pastor estoy ahí. Y como padre estoy ahí. No me malinterpreten lo que estoy diciendo. ¿Alguna duda, hermanos? Okay. Necesitamos paciencia, jóvenes. Si esa persona no viene a la iglesia, no ora, no sirve, joven, señorita, no escojas solamente lo que te agrada en tus ojos. Ora a Dios y pide sabiduría para que puedas decir, sí, en las buenas y en las malas, cariño, aquí estamos. Si esa mujer, si ese hombre no respeta a Dios, no honra a Dios, tampoco te va a honrar. ¿Por qué piensas que si no honra a Dios, te va a honrar a ti? Paciencia, jóvenes, obténgala. Hechos capítulo 10, versículo 36 nos dice. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, hermano, está diciendo, todo lo que necesitamos, hermanos, lo podemos ver aquí. Paciencia, sobre todo, necesitamos tenerla. Vamos a ver lo que dice Santiago, hermanos, me parece que me equivoqué. Vamos allá a Santiago capítulo 1, versículo 4. Y usted va a decir, hermano, el pastor está despreciando a todos para su hija y para sus hijos aquí en la iglesia. No, no desprecio a ninguno de aquí. No desprecio a ninguno de las personas que están aquí, hermano. Son mi gente, son mi raza. Solamente lo que estoy diciendo es que se les prenda más en poco. Hermanos, Santiago 1.4 está diciendo aquí Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mira, hermanos. Seamos pacientes en esperar en Dios. Dice aquí, hermanos, para estar completos, para que sea una obra completa, paciencia para una obra completa, para que seáis perfectos. Perfectos no es que no cometamos errores, sino que seamos maduros. Hermanos, que seamos maduros. La paciencia, hermanos, nos haga madurar en la vida. Seamos maduros, hermanos, en la vida. Y luego sigue diciendo acá la palabra de Dios, y cabales sin que os falte cosa alguna. Que seamos cabales, que seamos completos, hermanos. Y luego aquí está lo que estaba diciendo ahorita de los jóvenes, la sabiduría, versículo 5.
No vamos a ser completos, hermanos, si no somos pacientes en esperar para que Dios haga la obra completa. Dice aquí, y si alguno de vosotros, versículo 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No le pidas sabiduría al pastor. No le pidas sabiduría a un hermano. Pídala a Dios. El pastor está para darle consejo bíblico, pero al fin y al cabo usted va a tomar la decisión y necesita pedir sabiduría a Dios para que le guíe en cómo tomar esa decisión. Ahora, hermano, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, a jóvenes, a señoritas, a adultos, a pastores, a iglesia, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Damos sabiduría, hermanos, en la paciencia. Hermanos, quiero que veamos, hermanos, usted sabe que la palabra paz y paciencia vienen de la misma fuente. Paz y paciencia vienen de la misma fuente. Nuestra paz viene, hermanos, de la paciencia en dos, según Romanos 5.1. Dice aquí Romanos 5.1, vamos a nuestras Biblias, hermanos. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la paz vino de la paciencia de Dios para con nosotros. La paciencia, hermanos, de los cristianos debe ser un reflejo de la paciencia del mismo Dios. La paciencia de los cristianos debe ser un reflejo de la paciencia del mismo Dios. Hermanos, si Él ha sido paciente conmigo, yo debo ser paciente a los demás. Hermanos, Dios ha mostrado su paciencia, hermanos, hacia un mundo lleno de pecado. Hermanos, Él fue a la cruz. El Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, hermanos, siendo pacientes con nosotros. Dice también, habiendo pasado por alto, hermanos, en su paciencia los pecados pasados. Esta paz, hermanos, no es el producto artificial y pasajero de un esfuerzo humano, sino es el fruto, hermanos, del Espíritu producido en nuestras vidas por nuestro andar con el Señor. Hermanos, Él nos da esa paz en nuestras vidas. Él produce esa paciencia en nosotros. El Hijo de Dios, hermanos, debe de vivir en paz para poder bajar la tribulación en nuestras propias vidas. Debemos de vivir en paz, hermanos, para bajar todo lo que está pasando alrededor del mundo en este tiempo. Es necesario aprender la paciencia. La paciencia está, hermanos, en el camino para tener la esperanza. La paciencia está en el camino para tener la esperanza. Romanos 5.4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, necesitamos paciencia para la prueba. Y la prueba, hermanos, en medio de la prueba que estamos, tenemos esperanza. Hermanos, tenemos esperanza. Qué importante, hermanos, es que comprendamos que necesitamos paciencia, necesitamos paz en el mundo en que estamos viviendo. Muchas veces, hermanos, el mundo hoy en día puede tener riquezas. El mundo hoy en día, hermanos, puede tener tantas cosas que le sobreabundan. Pero lo que no tienen muchas veces, hermanos, es paz en su corazón y no tienen paciencia y no tienen paz. Si no tienen paz, muchas veces, hermanos, no van a tener paciencia. Hermanos, pero la paciencia, dice, produce prueba y la prueba produce esperanza. Hermanos, el apóstol Pablo dijo que él se gloriaba en las tribulaciones, porque cuando era débil, entonces era fuerte. Estaba diciendo que había una esperanza, que en medio de las tribulaciones y sus debilidades, él iba a encontrar la fortaleza de Dios en su propia vida. Estaba leyendo ahí en mi devocional en Ezequiel, y decía, hermanos, allí en Ezequiel hubo algo que me conmovió y me estremeció tremendamente. Y dice la Biblia ahí, hermanos, en Ezequiel que había, creo que es el capítulo 16, no recuerdo bien, pero dice en Ezequiel, hermanos, que solamente Dios
iba a traer juicio a la nación de Israel, al pueblo de él. Y dice, únicamente hubiera habido 3 hombres que podían quedar sobre la faz de la tierra y yo destruir a toda la humanidad. Hermanos, y habló de Job, porque habló de la paciencia de Job. Habló de el que propuso de Daniel, Job y Noé. Job, Daniel y Noé. Dice que esos 3 hombres allí en Ezequiel, pudieron haber quedado en ese lugar, en la tierra. Pero todos los demás, haber sido, ¿cómo se llama? Destruidos. Y yo me puse allí en los destruidos. Como Dios recalcó a Noé, ser paciente, estar construyendo el arca, esperar en Dios. Daniel, esperar en la provisión de Dios. Noé, Daniel y Job. Ser pacientes como Job, como Daniel y como Noé. Imagínate, hermanos, ¿hasta cuándo vas a terminar esa arca? Ahí nomás te las pasas trabajando en la obra de Dios, 120 años, ¿no? Tardó el arca. Ahí te la pasas pacientemente, pero en Dios. Hasta que Dios tenía su esperanza en que le iba a terminar, pobre ingrato, ¿no? Daniel, hermanos, aunque fue presionado, tuvo la esperanza de que Dios iba a estar con él en el foso de los leones. ¿Y quién me falta? Y Job, aunque perdió todo en su propia vida, fue paciente en tener la esperanza al final de parte de Dios. ¿Qué te atribula, hermanos? ¿Qué te mueve? Seamos como Daniel, proponiendo en el corazón. Sea como Noé, creyéndole a Dios, que al final vamos a salir avantes. Y seamos como Job, que aunque nos falte todo, podamos seguir adorando en el tiempo de la tribulación. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Te pedimos, Señor, que nos des paciencia en el lugar, que nos des paciencia, Señor, con las demás personas. Ayúdanos a tener paciencia en la venida tuya. Ayúdanos a vivir la vida cristiana de tal manera, Señor, que podamos, Señor, continuar y seguir adelante. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Señor, que este mensaje ha llegado a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a vernos, hermanos, hoy a las 6 de la tarde. Y después, hermanos, vamos a cantar un himno. Se volvió a orar por los diezmos y ofrendas. Le voy a invitar que se ponga de pie, hermanos. Vamos a tener diezmos y ofrendas. Y vamos a orar por ellas. Después nos vamos a despedir con un himno en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y que tu palabra nos haga, Señor, descansar nuestros corazones en ti. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos a despedirnos con un himno. Después de este tiempo, hermanos, podemos pasar. Muy bien, hermanos, así como estamos en pie, vamos a entonar el último himno de este servicio. Número 196, a Jesucristo, ven sin tardar. Muy bien, si está muy lindo, vamos a iniciar. Y dice así: a Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy está, y te domina todos de acá, que no diciendo ven, oh
mi alma se